Ok, pues iniciamos. Estamos en esta mesa redonda escudriñando las escrituras, en donde yo espero que todos ustedes hayan leído, escudriñado para participar, para dar lo que el Señor les dio de revelación en este escudriñar las escrituras. Voy a leer el pasaje por el que vamos a estar hablando. Lo voy a leer aquí en la palabra. Igual voy a leer, si es posible, las referencias cruzadas, de tal manera que podamos tener todo el contexto de todo lo que estaba ocurriendo allí. Seguimos hablando de la última semana de Jesús. Estamos en el momento de la cena, en el momento de la cena del Señor en la que, como vimos ya antes, todo inició con Jesús lavando los pies de los discípulos. Después estuvimos viendo lo que Juan dice acerca de que Jesús habló de la traición de Judas y todo esto. Eh, Acá quiero que leamos esto, es Lucas 22 a partir del verso 7, dice, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entre y digan al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Prepárenlo allí. Fueron pues y hallaron como él les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Y esto es lo que dice Mateo. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿seré yo, maestro? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día
en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y finalmente Marcos, ah, ah, espérate. Marcos lo dice de esta manera. Dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y síganle. Y donde entrare, digan al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparen allí para nosotros. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a preguntar uno por uno, ¿seré yo? ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto les digo que no la beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. La parte de Juan no la leí porque es la que vimos la semana pasada, aunque Juan no hace un énfasis en la parte de tomar el pan y el vino y todo esto. Ok, entonces, bueno, abro la mesa, levanten la mano el que quiera iniciar. Ok, Hilda está más puesta que nada para hablarnos de esto. Ah, pero prende tu micrófono, por favor, porque los cerré todos. Sí, bueno, yo me enfoqué más en buscar sobre lo que representaba la fiesta de los panes sin levadura. Ujú. Y bueno, ya no seguí con lo demás porque pues el tema es pues bastante amplio, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hablar sobre esto del pan de la levadura. Y bueno, pues yo aquí en lo que yo leí en los tres em, libros, que es el de Lucas, el de Marcos, el de Marcos y el de Mateo. Bueno, comparando, pues yo veo lo de el pan de las levaduras. Primero me puse a investigar, bueno, qué es realmente la fiesta del pan de las levaduras. Y bueno, ya analizándolo y eso, pues yo puedo ver que Jesús es nuestro pan. Y bueno, aquí lo dice, ¿no? En el 20 donde dice, tomar el pan y dar gracias, porque o sea, Él está diciendo que Él es nuestro pan. Entonces yo veo que Jesús es nuestro pan y que por su sacrificio, pues nosotros somos limpiados. Gracias a ese pan, nosotros somos limpiados. Pero decía que comiéramos del pan, pero sin levadura. Entonces yo decía, ¿por qué sin levadura? ¿Qué representa la levadura? Y bueno, pues ya viendo y eso, yo decía, bueno, pues la levadura realmente viene a ser como un tipo de pecado, ¿no? O sea, el pecado. Y y yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué decía que sin levadura? Entonces ya leyendo en Éxodo y viendo en Juan 58 que habla donde dice que por su sacrificio él representa el pan y todo, entonces yo veía que en Éxodo cuando él mandó lo de las plagas y todo, y que fuimos, que cuando vinieron los de los primogénitos, y que manda las plagas, él ahí ordenó que se iba a comer, eh, que se iba a comer el pan sin levadura. Después de que pasa lo de las plagas, él dice que se va a comer el pan sin levadura durante 7 días.
Y yo me preguntaba por qué sin levadura. Y bueno, ya viendo que la levadura, pues es esa sustancia, esa harina que hace que se infle el pan y que a la larga, pues también tiene bacterias. Entonces, ya pasándolo al área espiritual, pues es todos los pecados que nosotros podemos tener. Por eso Dios decía, bueno, Jesús decía que comiéramos el pan, pero sin levadura. Y bueno, también tiene un origen, o sea, cuando los judíos salen del pueblo de los egipcios porque cuando vienen las plagas y ellos son, ya que se van del pueblo de Egipto, salen con mucha premura. Entonces, por la premura por la cual salieron, pues no llevaban levadura, entonces no prepararon por eso no se preparaban tampoco los panes ya con levadura, porque ellos empezaron a preparar el pan porque no traían toda esa herramienta, ¿no? Y entonces ya se estableció así que ya no se preparara el pan con esa levadura. Y bueno, viendo también que en Éxodo 12:15, no sé si lo podríamos leer. ¿No? Sí, claro. Éxodo Mm, 12:15, ¿verdad? sí, Ahí está. ok, dice, 7 días comerán pan sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera levadura desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué 7 días? Bueno, porque hemos visto a través de las escrituras que 7 es el número perfecto, ¿no? Y que durante esos 7 días, pues uno se empieza, o sea, viéndolo espiritualmente, yo lo veo así, en esos 7 días nosotros que no comemos levadura, que comemos la palabra íntegra como es, sin esa levadura, dejamos a un lado el pecado y luego decía que las sacáramos de la casa, aquí donde lo leímos, decía que las saquen de la casa. Y yo decía, ¿por qué hay que sacarla de la casa? Y entonces yo puedo ver que la casa somos nosotros. Y entonces al sacar la levadura de nosotros, que viene a ser el pecado, pues Jesús nos limpia. Entonces es lo que yo estaba viendo, ¿no? Y bueno, a ver, y luego vi mm, lo que significaba pan sin levadura, en hebreo es matisa. Y bueno, esos 7 días en la Biblia son muy especiales y como o sea, quitar de nosotros el pecado y el estado en que podemos encontrarnos es un estado limpio, pero sin esa levadura. Entonces, en Levítico 23 también ahí nos habla de la levadura. Y también lo que pude ver es que existen varios tipos de levadura. Entonces, vi que, por ejemplo, la levadura en los fariseos, con Herodes, con los saduceos y con los gálatas. Entonces yo vi que ahí habla también la palabra sobre la levadura. Y entonces vi, por ejemplo, que los fariseos, em, bueno, ellos en Lucas 12:1, sí, digamos, para que ahí dice, ¿Cuál pasaje? Lucas 12:1, dice, y en esto, juntándose por millares las multitudes, tanto que unos y otros se atropellaban, comenzaron a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces, ¿por qué decía que se guardara de la levadura de los fariseos?
Entonces, porque los fariseos, pues eran a ver, espera, eran mandamientos puestos por encima de ellos decían sus mandamientos, pero eran puestos por encima de lo que decía la palabra de Dios. Por eso aquí dice, en Lucas, dice que se guarde uno de la levadura de los fariseos, porque ellos ponían primeramente sus leyes antes que las de Dios. ¿Sí? No sé si estoy en lo correcto. Y Ajá. luego, ¿sí? Entonces después busqué de Herodes. Y bueno, Herodes también, esto lo vemos en Marcos 8:15. Marcos 8:15. Dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces, ¿por qué aquí no, por qué aquí la palabra habla sobre cuidarnos, ¿no? Sobre esa levadura que sigue siendo de los fariseos y de Herodes. Bueno, yo aquí lo que veo es que había una cuestión política y que Herodes ponía por encima lo que eran sus principios y no los principios de la palabra. Entonces Herodes mezclaba un poco la palabra Ujú, con lo que eran los mandamientos de Roma. Entonces él quería estar bien con la palabra, pero también quería estar bien con los romanos, ¿no? Entonces por eso aquí dice en Marcos, pues que también nos cuidemos de esa levadura de Herodes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que tener cuidado en eso, ¿no? En no mezclar esa levadura, en estar con cosas del mundo y estar con cosas de la palabra. Entonces, por eso dice, cuídense de esa levadura. Y luego también de los saduceos, que también los saduceos, eso lo vi en Mateo 16:6. ujú. De Mateo 16:6 y dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no te trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, porque pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tienen pan. Entonces también los saduceos, pues era un pueblo que también estaba pues con cosas que también preferían creer en otras cosas, pero menos en lo que decía la palabra, ¿no? Entonces, por eso dice que también ellos tenían ahí una levadura. Entonces, que nos cuidemos de ese tipo de levadura. Y bueno, y los Gálatas, pues también vi que también los Gálatas, también la palabra nos habla ahí sobre la levadura. Entonces, también me fui a Gálatas 5:7. A ver. Y si vosotros corréis bien que les estorba para no obtener la verdad, y esta persuasión no procede de aquel que los llamó. Entonces aquí no habla así bien específicamente de la levadura, pero vemos que ellos no estaban actuando igual como dice la palabra, sino que ellos se mostraban tibios, ¿no? Entonces, por eso aquí eso es lo que dice Cristo Jesús, la circuncisión vale algo y no la incircuncisión. Entonces ellos decían, los gálatas decían, si yo pertenezco a una familia o a una, ¿cómo le podemos decir? Dinastía,
y soy circuncisado, entonces yo soy salvo. Entonces, pues esa es una levadura, ¿no? Ujú. Y eso también, por ejemplo, en nosotros, o sea, si nosotros decimos, no, pero yo ya soy salvo por creer en Jesús, pero si estamos cometiendo faltas o por creer que ya somos salvos podemos cometer alguna falta, pues entonces estamos con un cierto tipo de levadura también nosotros. Entonces, bueno, pues yo me enfoqué más en eso, en lo de la levadura. Y bueno, también que la salvación, lo que pensaban los gálatas, que no la perdían, o sea, que la salvación por el ser de un linaje no se iba a perder. Entonces, si nosotros sabemos que sí, que la salvación sí se pierde y que si nosotros cometemos algún pecado, aun teniendo el conocimiento de la palabra, pues estamos poniendo esa levadura, ¿no? Que está leudando la palabra y que nos lleva a perder la salvación. Eso es lo que yo vi. Ok, gracias, Hilda. Sí, Jesús es nuestro pan, es el pan sin levadura, como tú lo has dicho. Eh, la levadura, como tú lo has establecido, es un tipo de la corrupción. Jesús no tuvo corrupción. Jesús fue llevado a la muerte, pero sin pecado, dice la palabra. Fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Él es el pan sin levadura. Ahora, tú hablabas de los otros panes, de las otras levaduras, ¿no? La levadura de los fariseos era la religiosidad, era Ujú, el legalismo. La levadura de los saduceos eran todos los rituales. Ellos eran, los saduceos, ellos se hacían saber como descendientes de Sadoc, eran los sacerdotes, y entonces ellos hablaban de que los rituales eran la cosa más importante que había, todas las leyes ceremoniales. Esa es la levadura de los saduceos, toda la bola de rituales, liturgias y demás. La levadura de la que habla de los Gálatas está hablando, no es que fuera una levadura de los Gálatas, eran los judíos que habían ido con los Gálatas para tratarles de imponer que tenían que circuncidarse para poder tener el pacto de Dios con ellos. Es decir, que Cristo no era suficiente, que estaba bien que creyeran en Cristo, pero además tenían que circuncidarse. Entonces les dice un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, que un poco de una mala doctrina y ya todos estaban confundidos y todos estaban buscando circuncidarse, aunque jamás nadie les había enseñado eso. Los judíos llegaron y les empezaron a enseñar y ellos ya querían circuncidarse también para llevar el pacto de Dios en sus vidas. Eh, Cristo es el pan sin levadura, es lo único que tenemos que comer. No nos hace falta nada más. No hace falta rituales, no hace falta legalismo, no hace falta nada. Él es el pan que no tiene corrupción. Ese es el pan no inflado. Es la palabra de Dios no inflada, es pura, perfecta, auténtica, todo lo que se necesita sin estar inflado. Mucha gente a la palabra de Dios le inflan, la inflan con diferentes ideas, liturgias, rituales, cosas. Por ejemplo, yo les he estado hablando últimamente de esto, ¿no? Que mucha gente dice, es que para que tú puedas recibir, no sé, un milagro de parte del Señor, es, sí, Cristo, pero ayunar. más ayunar. Tienes que ayunar. Ujú, O sea, ujú. ya te están agregando algo, ¿no? O sea, ¿en qué parte de la palabra de Dios te dice que es Cristo más ayunar?
O sea, Ajá, Cristo sí, es claro. todo. Cristo es el pan. No se necesita ni una sola cosa más que creer, pedirle al Padre en el nombre Así de es. Jesús. Él es el pan. Muchas gracias. Sí, este es una parte importante de esto que Jesús instituyó. ¿Alguien más quiere comentar de este pasaje? Yo, Sale, vamos, solicita. Bueno, sí, esta parte que la dio Hilda de que esta de las fiestas judías era de las más importantes, celebrar la Pascua, como ya lo dijo, porque pues para ellos tenía un acto simbólico de que pues Dios los había sacado de la libertad de los egipcios a la tierra prometida. Y así como empieza la narración de Lucas, que envió nuevamente a sus discípulos, recordando también como la misma forma cuando los envió por aquel pollino para que entrara, así este, se me hace parecido que envió a dos de sus discípulos y les dio igual nuevamente instrucciones y señas precisas de cómo o de qué, en qué casa tendrían que comer la Pascua. Y ahí me llamó la atención que dice que verían a un hombre con un cántaro de agua. Según yo, en la cultura judía, los que hacían como este tipo de cosas, pues eran más las mujeres, ¿no? Por eso Ujú. pienso que era inevitable que se encontraran a este hombre porque era como lo raro, ¿no? Como era atípico para ese tiempo, entonces no iba a haber ahí error para que dieran con la casa en la cual eh, Jesús quería que se celebrara esta Pascua. Y me llama la atención que sigue en la narración de Lucas porque dice, y entonces lo van a seguir y van a llegar a esta casa y le van a decir al padre de familia, o sea, al dueño de esta casa. ¿Por qué padre de familia? Porque me llama la atención que igual en la Pascua Moisés da esta instrucción, ¿no? A cada padre de familia. Y como yo lo veo es que este padre de familia dice que no se negó a la petición, bueno, yo puse que no se negó a la petición que Jesús mandaba para que se celebrara la Pascua y yo lo relaciono como, sí, nuestro Padre Celestial no se negó en darnos su Cordero Divino y además da otro dato que además dice que ya tenía preparado para la celebración, o sea, ya tenía todo preparado, tenía un gran aposento alto ya dispuesto. Y viendo otras referencias ahí que nos mandaba la lección, nos mandaba a Éxodo 24. Y me llama la atención esta palabra de aposento alto ya dispuesto porque eh, en, en esta historia de Éxodo 24 es cuando Moisés sube con Aarón, con Nadab, con Abiú y 70 ancianos de Israel, en donde Dios nuevamente, bueno, Dios le da a Moisés el libro del pacto para que se cumpla o lo cumplan el pueblo de Israel, para que hagan todas las cosas escritas en este libro que Dios le da a Moisés. Pero en esta parte de Éxodo, eh, voy a leer en Éxodo 24:3. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, esto me llamó la atención, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces, así como este padre de familia ya tenía ese aposento alto preparado, igual en el Antiguo Testamento, en esta parte cuando da Dios este pacto al pueblo de Israel, Moisés tuvo que edificar un altar, este, ahí al pie de la montaña. Y, uh, 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 y entonces eh, me llamó la atención porque si sigo leyendo en el versículo 6,
Dice, bueno, desde el 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció, la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho Amén. con Wow. vosotros sobre todas estas cosas. Y entonces dije, no manches, o sea, vemos ahí ese cordero en el Antiguo Testamento con este pacto que les da Dios, eh, a lo cual me lleva a que en la parte en donde Jesús dice, yo he anhelado, he deseado tomar esta Pascua con ustedes. Y entonces hasta hoy dije, ¿por qué lo anhelaba? ¿Por qué lo deseaba? Claro, porque estaba dando por terminada, estaba rompiendo, eh, estaba cumpliendo más bien todo ese pacto que el pueblo de Israel aquí dijo, sí, hasta me los imagino, ¿no? Sí, Señor, lo haremos todo, ¿no? Bien confiados, bien con toda su fe, me imagino, de que iban a cumplir todas estas leyes escritas, perdón, en este pacto, pero pues sabemos que no, que nadie lo pudo cumplir sino Jesús. Entonces, ese deseo intenso de Jesús era porque indicaba que era la última vez que en forma humana, bueno, pues Jesús lo estaba cumpliendo. Él era el único humano que pudo cumplir toda la ley y que hasta ahí, hasta ese momento, ya nadie más iba a cumplir con esa ley y entonces daba por terminado ese primer pacto y empezaría entonces el nuevo pacto, lo que Dios ya había profetizado en Jeremías 33-31. O sea, era el anhelo de Dios que este nuevo pacto se llevara a cabo y pues hacerlo a través de su Hijo. Por eso, si era ese anhelo de Jesús, yo me lo puedo imaginar de gracias Dios por escogerme y pues lo hizo por amor. Entonces, este nuevo pacto, bueno, se abrió un nuevo pacto en la tierra, pero también así como pude ver que pasó en lo terrenal, también iba a pasar en lo celestial. Entonces, y vemos, ¿no? O sea, que Moisés dice que toma el libro, pero también en Apocalipsis 5 nos dice que Jesús toma un libro, ese libro que estaba sellado, que tenía 7 sellos y que nadie se había encontrado ni en el cielo ni en la tierra, no digno, sino solamente él, ese cordero inmolado que dio toda su sangre. Y hago como esta comparación, esto que estaba haciendo Moisés aquí en el Antiguo Testamento, era pues sí, figura y sombra de lo que había de venir, que Jesús lo cumplió también en la tierra en su sacrificio que dio toda su sangre y no nada más se quedó en lo terrenal, sino que trascendió celestialmente, como lo dice Apocalipsis 5, en donde en ese libro que tomó y donde ya estaban escritas todas esas cosas, las cambió de maldición a bendición. Y entonces me impresiona esta parte en donde en el Antiguo Testamento dice que pues el acto de Moisés con la sangre fue una parte pues en el altar y la otra la roció sobre, literalmente, ¿no? Sobre el pueblo, sobre todo el pueblo, cayendo sobre todo el pueblo. Entonces, sí, esa es la representación de lo que implica ahora la sangre de Jesús sobre nosotros, sobre su pueblo, que todo aquel que le crea, que acepte es su obra, que cree en esta obra redentora, su sangre está sobre nosotros y hace él este pacto nuevo que lo dice en Jeremías 33-31. Ahora, pues sí, no es escrito, ¿no? En ese libro, en esas tablas de roca, sino ahora va a estar escrito en nuestro corazón, las va a poner en nuestra mente. Y versículos antes del 31 menciona que pues derramaría a su Espíritu Santo, lo haría a través de su Espíritu Santo. Entonces, algo más que me llama la atención es que
Mm, dice, bueno, yo le puse, también estaba diciendo que la próxima vez eh, que él celebraría estas bodas o el tomar el vino, y yo lo pude ver así, que era en las bodas del Cordero, porque dice hasta que se cumpla en el reino de Dios, hasta que venga nuevamente el reino de Dios a la tierra. No sé, pienso si estoy equivocada, si no, hablando de su segunda venida, ¿no? En donde nos ha prometido a los que venzamos, a los que lleguemos al final, estar en esas bodas del Cordero y pues que se hace en una boda, se come, se bebe, se festeja, se celebra, eh, mencionando esta parte, ¿no? De que él dice que, sino que lo haría hasta ese momento, ¿no? Mm, entonces, ¿qué más puse? Sí, pues ahora la nueva forma de celebrar la Pascua no sería en memoria de aquella libertad que Dios les dio con los egipcios. Ahora les estaba dando nuevos mandamientos, estaba haciendo cosas nuevas que nunca antes habían visto ni escuchado. Ahora lo iban a hacer en memoria de Jesús. O sea, no iba a ser en memoria de, ay, aquella libertad que Dios nos dio con los egipcios, sino que ahora iba a ser en memoria de Jesús. Obviamente sabemos que a raíz de ese sacrificio que dio en la cruz, su cuerpo, que es el pan que derramó hasta la última gota de su sangre, que es el vino, y ahora sabemos que gracias a que se entregó como ese cordero perfecto en esa cruz, pues nos da esa libertad, pero libertad del pecado, de toda iniquidad, de la muerte, nos saca de la esclavitud, de las tinieblas a su luz y nos lleva a esa tierra prometida, nos da esa vida eterna, una morada celestial y nos promete pues que reinaremos sobre la tierra. Entonces, yo pude ver esta parte y creo que hasta aquí sería como mi participación. Ok, sí, algo bien, bien interesante es el nuevo pacto, como tú lo dices, está la sangre del antiguo pacto, era la sangre del cordero rociada sobre todos ellos, fue el inicio, el mero inicio, y aquí Jesús está hablando de la sangre del nuevo pacto, un nuevo inicio, un nuevo pacto, y estaba hablando de una ceremonia en la cual nosotros comemos y bebemos de la copa en memoria de Él, no porque tenga algún tipo de poder la ceremonia, porque lo que tiene poder es la sangre derramada por Cristo Jesús. Simplemente es en memoria de Él. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo de esto? ¿Nadie? Sí, Vianey. Bueno, realmente es un poco lo que habló Hilda, lo que yo llegué a ver de la fiesta de los panes sin levadura que se celebraba durante 7 días, eso ya lo dijo, y que pues que en el hebreo la levadura quiere decir hamet y el pan sin levadura que dice matzah, que lo que simboliza realmente, bueno, ya sabemos que la levadura era el pecado o maldad que se expande, entonces, y al prohibir el pan sin levadura es para limpiar los corazones realmente de las impurezas. El pan sin levadura simboliza pues la pureza, ¿no? Realmente, porque pues ya nosotros ya no tenemos levadura por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y vemos que en esos 7 días de celebración, pues eran llevar ofrendas hacia el Señor, realmente. Entonces vemos que al quitar ese el hametz, que era el tipo de pecado, o la levadura, entonces, pues nosotros estamos limpios, ¿no? Por a través del sacrificio de Jesús. Él es el pan sin levadura,
porque no tenía pecado, y es como nosotros tenemos esa pureza, esa santidad en Cristo Jesús. Él nos ha santificado realmente a través de ese sacrificio, nos ha liberado realmente de la esclavitud, y pues es darle gracias en gratitud a Él por esa salvación y por la guía de su Espíritu Santo. Es recordar también a nuestras generaciones venideras, que reconozcan todo lo que el Señor ha hecho, el sacrificio de Jesús en nuestras vidas, que mantener nuestra fe a través de estas fiestas, bueno, celebrar cuando nosotros comemos, simbolizamos la cena del Señor, realmente es recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros, y lo que, pues que el vino, lo que significa, ¿no? Su sangre derramada, de Jesús, que ha remitido nuestros pecados, y pues el nuevo pacto, lo que hablaba, ¿no? Ya un nuevo pacto renovado en nosotros, los creyentes, y estamos recordando cómo a través de él, al beber el vino, recordando la cena del Señor, como recordamos su sacrificio, el perdón de pecados, cómo Él nos restauró espiritualmente, y pues que nosotros pertenecemos al Señor, y que Él nos ha sellado pues con un nuevo pacto. Estamos sellados, y pues es recordar realmente todo lo que Él nos ha dado, ¿no? Ese sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿no? Es cuando nosotros estamos recordando la cena del Señor. Realmente, pues ya ha dicho muchos, bueno, lo que ha dicho Sol y lo que dijo Hilda es realmente, pues nos habla a nuestra vida, ¿no? Todo lo que Jesús ha hecho, y es pues agradecer, dar gracias, porque Él es el pan que necesitamos día a día. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, eh, a ver, un dato que creo que es bien interesante en este relato que nos hace la palabra es, instruye a sus discípulos para que vayan a cierto lugar, ¿no? Y que entren en ese lugar y le pregunten. Lucas dice al padre de familia, Mateo, no, Marcos dice al señor de la casa, ¿ok? Esto es importante. El señor de la casa es el padre de familia. ¿Recuerdan ustedes que en esta fiesta de la Pascua, la primera Pascua, Moisés les ordenó a todos, las familias, que deberían de matar un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, para que lo comiera toda la familia? No debería de sobrar nada de él. El padre de familia es el que debería de elegir el cordero para tener el tamaño suficiente para que lo comiera toda su familia y no sobrara nada. Eh, Así es que debería de degollarlo, derramar su sangre y con la sangre pintar el dintel y los dos postes de la puerta de su casa para que el ángel de la muerte pasara por encima de ellos y allí no entrara en la casa de ellos. Esto ocurrió en la primera Pascua. El padre de familia era el encargado. La palabra de Dios dice que Jesús es el Cordero de Dios. Esto nos dice además, dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Eh, eh, eh,
Dios es el padre de la familia. ¿De quién está conformada esta familia? Pues de nosotros, los hijos. Nosotros somos los hijos. Y, y, y esta familia come de ese cordero. No debe de quedar nada de él. Este cordero es del tamaño suficiente para que le alcance a toda la familia. Eh, Nosotros podemos comer de él, podemos comer de este cordero, podemos tomar de él, porque él es nuestra libertad, él es nuestra redención, él es nuestra libertad, él es nuestra sanidad, él es nuestra bendición, él es todo para nosotros. Comer de él, porque él tiene el tamaño correcto, el tamaño suficiente, él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el cordero elegido por el Padre para que todos comamos de él. Este es el simbolismo de la primera Pascua. Y dice, díganle al padre de familia, díganle en dónde voy a celebrar esta Pascua. Eh, Creo que cada uno que ha creído en Cristo Jesús es un aposento alto, es un aposento en donde Jesús está celebrando esta Pascua, en donde Jesús te está dando pan para comer y es el aposento alto en donde Jesús está sacando vino, saca pan y vino, como lo hizo Melquisedec con Abraham, le sacó pan y vino y lo bendijo. Melquisedec es un tipo de Jesús, es el sacerdote eterno, y entonces nosotros somos un aposento en donde Jesús viene y saca pan y vino para celebrar esta Pascua con nosotros. Somos el aposento alto en donde Él viene a celebrar esta Pascua. Nosotros la podemos celebrar, evidentemente la celebramos pues con una copita de vino o de jugo de uva, una galletita, y lo hacemos en memoria de Jesús. Sin embargo, la Pascua se está celebrando dentro de nosotros cuando nosotros creemos. Cuando nosotros creemos en que el sacrificio de Jesús es suficiente y tomamos de Él para todo lo que nosotros necesitamos. Tomamos de Él para nuestra sanidad, pero tomamos de Él para nuestra salvación. Tomamos de Él para nuestra paz, tomamos de Él en todo lo que nosotros necesitemos. Estamos entonces realmente celebrando esta, esta Pascua dentro de nosotros, porque somos el aposento alto. El siguiente punto que yo tenía aquí, bueno, pues lo que ustedes ya lo comentaron, que Él es el pan de vida, Él es el pan que descendió del cielo y no el maná, como le decían los fariseos, le decían, ¿qué señal nos das? Porque Moisés nos dio una señal, nos dio a comer pan del cielo, nos dio el maná. Y Jesús les dijo, no, no, el maná no es el pan del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida. Y la instrucción de Jesús es, coman todos de él. Nuevamente, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No, no estén buscando en otras cosas, no estén buscando en rituales, no estén buscando en nada más. Coman de mí. Yo soy el pan de vida. No son las liturgias, no son los rituales, no son los ministros, no son los ministerios. Soy yo. Búsquenme a mí, coman de mí. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y otro dato más, bueno, dice, esta es la copa del nuevo pacto. Ustedes hablaron de la sangre, Solecita habló de la sangre derramada, la sangre rociada y la sangre del nuevo pacto. Pero Jesús habló de la copa. Dice, esta es la copa del nuevo
pacto y estaba hablando de su sangre que había sido derramada. Dice, beban de ella, es mi sangre que por ustedes es derramado. Pero esta es la copa del nuevo pacto. ¿Por qué habla de una copa? Bueno, quiero presentarles Salmos 116:12. Déjenme ponérselos aquí. Salmos 116:12. Dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tú a lo mejor te has preguntado, qué puedo yo hacer para agradecer a Dios? ¿Qué puedo yo hacer para pagar a Dios por todo lo que ha hecho conmigo? No hay manera de que nosotros le paguemos lo que Él hizo. Pero el salmista decía, ¿con qué puedo pagarle? Y entonces la respuesta es esta. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Wow. Tomaré la copa de la salvación. Esta es la manera en la que tú puedes realmente hacer que valga el sacrificio de Jesús. Tomar la copa de la salvación. Eh, Jesús ya fue a la cruz. Jesús ya sufrió los golpes en su espalda. Jesús ya fue clavado. Jesús ya recibió el pecado de todos nosotros para que nosotros no tuviéramos pecado. Jesús ya fue separado de Dios por el pecado eh, eh, como el resultado de ese castigo. Todo eso ya ocurrió, todo el sufrimiento ya sucedió. Ahora, cada vez que tú vas a Jesús y tomas la copa de la salvación y tomas de lo que Jesús ya hizo por ti, estás haciendo que valga la pena su sacrificio. Ya sufrió el castigo, ya fue clavado, ya fue golpeado. Pero si tú no crees y no recibes todos los beneficios de lo que Jesús ya hizo por ti, pues esos golpes, esos clavos, pues resultan en vano. Si tú solamente tomas la salvación de tus pecados y dices, bueno, ya con eso es suficiente, ya. Gracias Jesús porque salvaste mis pecados y te quedas con eso. No recibes su bendición, no recibes sanidad, no, no te acercas al Padre, no tienes comunión con Dios, no recibes al Espíritu Santo. Si no recibes todos los beneficios que Jesús desbloqueó para ti, la verdad es que su sacrificio, pues todos los golpes, todo lo que recibió, no tendrían mucho sentido. ¿Cómo yo puedo realmente hacer que su sacrificio valga? ¿Cómo puedo hacer que su sacrificio realmente tenga un gran significado? Toma la copa de la salvación. Toma esa salvación, tómatela toda la copa de la salvación y entonces invoca el nombre de tu Padre. Dice, invocaré el nombre de Jehová, dice en el Salmo. Pero Jesús nos enseñó ahora a dirigirnos a nuestro Padre. ¿Es Jehová? Sí, es Jehová, pero ahora es nuestro Padre. Entonces, invoca el nombre de tu Padre. Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, puedes acercarte a Él y pedirle en el nombre de Jesús, puedes tener comunión con Él y puedes recibir sus beneficios. Eso se llama tomar la copa de la salvación. Esta es la copa del nuevo pacto.
Es una copa que tú puedes beber y recibir de Él en abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida, pero no solamente que tengan vida, sino que la tengan en abundancia. Abundancia es un término que a muchos cristianos los vuelve loquitos y dicen, ay, no me hables de abundancia, ni de riquezas, ni de cosas por eso. Es la teología ¿cómo le dicen? De las riquezas o de la De prosperidad. caridad. Ajá. Ay, es la teología de la prosperidad. Bueno, pues quítenle eso a la palabra de Dios y a ver qué les queda, ¿no? Jesús dijo, yo he venido porque ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Así es que tomemos todos de esta copa de la salvación, seamos agradecidos, hagamos que valga la pena este hermoso, impresionante sacrificio de Jesús para nuestras vidas. ¿Con qué le voy a agradecer al Señor por todos sus beneficios? Tomando la copa de la salvación e invocando el nombre de nuestro Padre. No es poca cosa, ¿no es cierto? No es poca cosa. Acerca de lo demás que habla de que alguien le iba a traicionar y todo esto que nosotros leímos, ya hablamos de esto la semana pasada. Así es que no tiene sentido que volvamos a hablar de el traidor Judas y todas las cosas que ocurrieron allí. Ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, a ver, déjenme ponerles aquí. Ay, ¿dónde está la Biblia? Aquí está. Rubén, Estamos. una Sí, pregunta, Rubén. Bueno, a mí ahorita pues me impacta, ¿no? Porque hasta ahorita habíamos visto lo que era el pan que es pues nuestro Señor Jesucristo y veíamos la sangre que es el vino que tomamos, pero nunca habíamos visto esto así como, y también la copa. Entonces es el pan, el vino, o sea, el pan, la copa y la sangre. Entonces son tres elementos. Y bueno, yo nunca lo había visto hasta ahorita, ¿no? Y pues sí, me impacta porque pues no lo habíamos visto. Yo nada más había visto el pan y el vino. sacó pan y vino, pero es la copa de la salvación. Jesús dijo, Ok. esta es la copa del nuevo pacto, ¿no? Dijo Jesús. No dijo esta es la sangre, sino la copa del nuevo pacto. Pacto. Ok. Sí es algo muy, muy impresionante, creo yo. Sí, El pan, la copa, obviamente beber la copa, sí, la sangre derramada sobre nosotros, ¿no? sí, claro. Sí, pues ahora sí que con eso me quedo, mi impacto. Gracias. Ok. Este, entonces, a ver, les pongo por aquí. eh, en el Evangelio de Juan, que ustedes están viendo aquí en la pantalla, en el Evangelio de Juan, vimos esta parte que es cuando Jesús anuncia que va a ser traicionado y que Satanás entró en Judas, todo esto. Judas entonces salió. Judas salió de la cena, él ya no estuvo allí y entonces después de esto viene una serie de cosas que Jesús empieza a hablar con ellos y que Juan registra todo esto. Los otros evangelios no lo registran, pero Jesús sí. Todo este discurso, toda esta plática de Jesús con los 11 es lo que sigue. El nuevo mandamiento, luego que Jesús anuncia la negación de Pedro, que esta parte, bueno, no es exactamente la parte más interesante de aquí, que sí es una parte que debemos de tocar. Sin embargo, dice aquí Jesús les está diciendo,
ustedes no pueden ir a donde yo voy. Entonces Pedro le dice, pues ¿a dónde vas, no? Bueno, eso tenemos que estar hablando de él. Luego viene Jesús, el camino al Padre. Bueno, en fin, es todo un discurso que Jesús da a sus 11, ya no estando Judas, el traidor, sino que era algo especial para todos nosotros. Así es que próxima semana estaremos hablando de esto, Juan 13, del 31 al 35, tal vez también 36 al 38. ¿Ok? Eso es lo que estaremos viendo la próxima semana. Y vamos a seguir viendo todo el discurso, todo este discurso de Jesús, que todo esto que nosotros vamos a leer es lo que Jesús habló con sus discípulos, con los 11, después de haber cenado. O sea, está en el marco de la Santa Cena todo este discurso. ¿Sí? Bueno, pues nos estamos viendo. Que Dios les bendiga mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Bye Gracias. bye. Bendiciones a Chao, todos. chao. Bye. Ahora sí tengo que Buenas hacer. noches.